Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Es un gusto para mí saludarlos en esta mañana de sabadito. Es un sabadito rico, fresco, agradable. Sabemos que el día de ayer estuvo lloviendo, así que pues podemos darle gracias a Dios por la lluvia, por la frescura de la mañana. Y en esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes un breve devocional que he titulado ¿Cómo me convierto en alguien tan grande? Y es precisamente hablando acerca de la figura de papá, del padre. Está hablando acerca de nosotros los papás varones. Ya ven que mañana se celebra aquí en México eh, el Día del Padre, ¿no? Y, y bueno, es una fecha que para muchos pasa desapercibida. Nosotros como cristianos debemos de rescatar no este día, sino la figura de papá varón por la importancia que tiene bíblicamente. Entonces, hermanos, yo no sé eh, cómo, cómo esté usted en su casa, su paternidad. Eh, yo lo que quiero ahorita es enfocarme en dos áreas muy sencillas, que ahorita lo vamos a ver. Pero no quiero empezar sin antes orar. Quiero que me acompañe en una oración. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor su dirección. Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que me das de estar aquí en este horario y con mis hermanos. Bendícelos, Señor, y gracias por tu amor y tu misericordia. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título, hermanos, aunque usted no lo crea, ya ven que usted quise ponerle este título. Se los voy a volver a repetir: ¿cómo me convierto en alguien tan grande? La mayoría de ustedes sabe que yo tengo hijos pequeños. Entonces hubo una etapa en la vida de mis hijos en que les encantó muchísimo esta película de cómo entrenar a tu dragón. Y en la número 2, en la segunda película, me gustó mucho una escena en donde el papá del personaje principal, que es Hippo, muere. Entonces él reflexiona acerca del impacto de la vida de su papá en él. Y él dijo: ¿cómo te conviertes en alguien tan grande, en alguien tan entregado? Precisamente por eso es importante que nosotros como cristianos valoremos el papel que como papás varones estamos haciendo dentro de nuestras casas. Y fíjense, hermanos, la figura del padre es tan importante y tan grande y representativa. ¿Por qué? Porque toma su valor. ¿De dónde toma su valor? Pues del papel de Dios como padre, ¿sí? ¿Por qué Dios se presenta como padre? Porque a Dios le encanta ser papá. A Dios es, de entre todos los roles que Dios tiene, Dios creador, Dios regidor, juez justo, santo. Uno de los roles, de los papeles que más le gustan al Señor es su rol y su papel como padre. Eso es importante, hermanos, que nosotros lo analicemos, y por eso de ahí se desprende nuestro valor y nuestra representatividad como papás. ¿Por qué? Porque nosotros también somos padres y el Señor es papá, y Dios quiere que nosotros apliquemos el estilo de paternidad que Él tiene con nosotros. Él es un padre justo, es santo, es un padre amoroso, sabe amar a sus hijos en la forma y la medida exacta en la que sus hijos lo necesitan. Sabe aplicar disciplina, sabe aplicar corrección en el momento en el que sus hijos lo necesitan, y nosotros también necesitamos aprender eso de parte de Dios. Sabe y conoce las necesidades de sus hijos aún antes de que sus hijos se lo digan. El Señor ya las conoce y permite que nosotros como sus hijos se las digamos a Él, para que nosotros podamos tener esa comunión y contacto y comunicación con Él como papá. Entonces, si se fija, la figura de papá es muy representativa, es grande, y eso no depende de mí. O sea, no depende del que yo sea un gran ejecutivo en una empresa, o yo tenga muchos millones de pesos en el banco, tengo una empresa millonaria. No, mi figura como papá no depende de eso. La figura que yo tengo como padre es tan grande. ¿Por qué? Porque el Señor la puso desde el momento en el que le dijo a Adán y Eva que crecieran y se multiplicaran, que tuvieran hijos. En ese momento la importancia y la representatividad de papá
se fijó, Dios la puso, y es muy difícil, hermanos, ser padres. No es fácil. Tu mayor enemigo como padre eres tú mismo. ¿Por qué? Porque batallas con tus propios deseos, batallas con tus propios anhelos. Ayer mi esposo y yo en la noche estábamos platicando precisamente un poquito de esto. Como si a veces hay personas que prefieren no engendrar, no tener hijos, no casarse, mantenerse solteros. ¿Por qué? Porque tienen proyectos personales y es válido. Pero ¿qué sucede con los que ya nos casamos? ¿Qué sucede con los que ya tenemos hijos? Entonces algo bien importante, tienes que seguir con tus anhelos, con tus proyectos, pero a la par de que tienes dos cositas, tres cositas o una cosita, un niñito aquí al lado tuyo y que tienes que estar cuidando. Entonces a veces esos sueños que tú tienes, esos proyectos tienen que ir un poquito más lento, si vas a cuarta tienes que bajar la primera. ¿Por qué? Pues porque tienes un periodo de crianza, un periodo de cuidado de un pequeño, ¿sí? Y eso a veces eh, te causa a ti ruido, de que tú quisieras echarle más ganas a otros proyectos, pero tienes uno muy importante que es la vida de tu hijo. Entonces, eh, no es sencillo, no es fácil ser papá. Si alguien me dijera, no, es que es bien fácil ser papá, para empezar, una persona que me diga que ser padre es fácil es una persona que es un papá muy desligado. Y ahí sí, un papá que me diga, no, pues es bien fácil tener hijos. Yo pensaría es un papá desligado, es un papá poco involucrado, un papá periférico que no se involucra en el corazón de sus hijos, ni en sus miedos, perdón, en sus metas, en sus proyectos y sobre todo en el proyecto que Dios tiene para la vida de tu hijo, aunque tu hijo quizás, en muchos casos, quizás no fue planeado, pues, lo concibieron, tú y tu esposa, o tú y tu marido, lo concibieron. Y híjole, Dios ya sabía que eso iba a suceder. Entonces Dios tiene un propósito para la vida de tu hijo. Y parte de tu trabajo como padre es descubrir cuál es ese propósito que Dios tiene para él. Y ayudarlo a que tu hijo lo descubra y desarrolle las habilidades y eh, ¿cómo se llaman? Se me fue la idea, hermanos. Los dones espirituales que Dios le va a dar cuando él tenga una relación personal con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, tengamos esto como referencia. Y yo me puse a pensar, a ver, ¿a quién como personaje bíblico puedo yo utilizar para poder tomar esto en cuenta y darles un estudio de calidad? Y la realidad es que no pude encontrar a un solo personaje bíblico, ¿sí?, para poder ilustrar la calidad en la paternidad. Aún los más icónicos, los más representativos, tuvieron errores y errores muy, muy graves, errores muy fuertes, por una simple y sencilla razón. Ellos, al igual que usted y que yo, fueron humanos. Empezando desde el patriarca, desde Abraham, ¿sí? Y el Señor lo decía, yo sé que Él mandará, hablando de Abraham, que sus hijos anden en la verdad. Eso lo dijo el Señor acerca de Abraham, pero ¿qué cree? No sé si se acuerda de un pasaje ahí en Génesis cuando Abraham va a entrar en Egipto y miente, le dice a los egipcios que su esposa es realmente su hermana. Esa fue la mentira que él dijo. Ahí todavía no había nacido ni siquiera Isaac y aún así Isaac lo aprendió porque Isaac hizo exactamente lo mismo, ¿sí? David, el rey David, ustedes saben perfectamente que él representa esto a la perfección. No sé si se acuerda que uno de sus hijos quiso quitarle el reino a la fuerza, lo quiso destronar, y eso habla mucho de su papel como padre. Y a veces nada más vemos a Salomón, pero la verdad es que David tuvo muchos hijos más, ¿sí? Hasta tuvo que ir con el rey, la mamá de Salomón. Oiga, rey David, es que usted nos había dicho que mi hijo Salomón iba a ser el siguiente rey, y tu otro hijo ya se está entronando, ya se está poniendo la corona como el siguiente rey. ¿Qué pasó, no? Entonces ahí hablamos de una circunstancia en su paternidad, en la paternidad, perdón, de David. Entonces, y podemos hablar de muchos otros personajes. Al contrario, vemos personajes
que lejos de bendecir a su descendencia y a sus hijos, le partieron el corazón y quizás le rompieron el esquema a sus hijos. Por ejemplo, el rey Saúl, ¿no? Que no logró heredarle el reino a su hijo Jonatán, y pasó a manos de David por su desobediencia, así de simple, ¿no? Vemos casos tan marcados, aún Moisés. Si ustedes recuerdan un poquito la palabra, se va a dar cuenta que Moisés se enfocó tanto en el ministerio, por así decirlo, que hasta su suegro Jetro tuvo que llevar a su esposa y a sus hijos diciéndole, lo voy a parafrasear, diciéndole, sabes que aquí te traigo a tu familia, allá los dejaste olvidados, descuidados. O sea, sí, una cosa es la grey de Dios, pero otra cosa es tu familia. ¿Y qué es lo que sucede aquí, hermanos? Yo no voy a hablar de padres perfectos, yo no voy a hablar de papás perfectos, yo voy a hablar de papás sanos, voy a hablar de papás que aún con todas sus luchas tratan de hacer lo mejor posible para llevar a sus hijos a una vida cristiana, para llevar a sus hijos a un encuentro personal con Jesús, ¿sí? Eso es lo que trato de ilustrar, para que usted vea lo importante que es tener a Cristo como el centro de su vida. A veces lo decimos muy de boca para afuera, es que yo tengo mi vida, mi familia es cristocéntrica. Bueno, si realmente eso sucediera, pues quizás la vida de sus hijos o mi propia vida lo reflejaría más, lo reflejaría mejor, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decirte otro ejemplo de esto. Elí, el sumo sacerdote Elí, lo que logró con Samuel, no lo logró con sus propios hijos. Con el hijo postizo, con el hijo adoptado, porque realmente su mamá se lo dejó a Elí. Elí sí supo cómo criarlo en la fe, a Samuel, pero a sus hijos no. Y eso es raro. ¿Qué es lo que sucede con Samuel muchos años después, cuando llega precisamente el rey Saúl? Bueno, que el pueblo dijo, ¿sabes qué? Lo mismo que pasó con Elí. O sea, aún Samuel, aunque sí aprendió algo bueno de Elí, pues le aprendió alguna de sus malas formas como papá, porque sus hijos no andaban en los pasos de Dios. Y el pueblo se le dijo, ¿sabes qué? Es que tus hijos no andan en rectitud como tú. Queremos un rey. Y Samuel se quedó bueno. Y fue cuando el Señor le habla a Samuel y le dice, no te han rechazado a ti, me rechazaron a mí. ¿Sí? Es por eso que la única referencia, hermanas, la única referencia perfecta está plasmada en la relación de Jesús con su papá. En la relación de Jesús con su padre. Si podemos tomar en cuenta y tomar en consideración una paternidad, tome en cuenta la paternidad de Dios con Jesús. Y eso es algo bien interesante, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de analizar. A veces no nos podemos analizar aquí en los 4 evangelios cómo está plasmada la relación de Dios Padre con Dios Hijo. ¿Sí? En primer lugar, yo te puedo ahorita nombrar rápidamente cuatro aspectos importantísimos en la relación de Dios Padre con Dios Hijo, con Jesús. La primera es que había una íntima relación entre ambos. Una íntima relación. Tanto el Padre conocía al Hijo como el Hijo conocía al Padre. Y hay papás que no conocen a sus hijos. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, a ver, ¿de qué número calza su hijo? Muchos papás no van a saber. Detallitos tan sencillos y quizás insignificantes como ese. ¿Verdad? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su más grande sueño? ¿Cuál es su más grande miedo? El de tu hijo. Y a veces, tristemente, para nuestra cultura, para nuestro contexto mexicano, tenemos la mala enseñanza de que la madre ha sido más representativa en ese aspecto que a papá varón.
Son raros, y se los puedo decir porque soy profesor de una escuela primaria a nivel federal, y es raro el papá que está en las juntas, es raro el papá que está ahí ayudando en la escuela. Ves, un 99% de los que ayudan en la escuela son mamás, no papás. Entonces, eso hace que nosotros como varones tengamos un papel infravalorado aquí en nuestra cultura. Nosotros como papás cristianos debemos de levantar la voz, debemos levantar y rescatar la figura de papá varón, sobre todo en nuestras casas, en nuestras familias. ¿Por qué? Porque tenemos exceso de madre y carencia de padre. Entonces, imagínense por un momento cuántos hijos en toda nuestra cultura, en todo nuestro país, están creciendo con carencia de papá. ¿Sí? Y a veces no nos podemos analizar cuál es el impacto en la vida de un hijo cuando no tiene padre. ¿Y cuál es el impacto de un hijo cuando tiene un padre mediocre? Cuando tiene un padre que pues no da, no rinde. Solo lo engendró, pero no da el ancho. Entonces, papás, si tú me estás escuchando, yo quiero decirte que tu papel como papá varón es mucho más grande de lo que tú crees. Y dale gracias a Dios que eso no depende de ti, no depende de tus méritos, no depende de lo que tú hagas, depende de Dios, o sea, depende porque Dios así lo estipuló. ¿Sí? Es un papel que tan grande porque depende del Señor. El Señor ya le estipuló que la figura del papá fuera tan representativa, tan especial, tan importante, pero tristemente Satanás tomó ventaja en la vida de muchas personas, en la vida de muchas familias, a tal punto que destruyó el valor de papá varón para que la siguiente generación saliera peor. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo bien claro, hermanos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? Fue por culpa de los varones. Los varones no quisieron entrar en la tierra prometida. Las figuras de autoridad en sus casas, en sus familias, no quisieron. Y entonces vino el juicio de Dios. Y vino un juicio para toda una generación. Que gracias a Dios la siguiente generación se levantó con mejores bríos, fueron más obedientes, más sujetos a su líder, más sujetos al Señor, y fueron una mejor generación. Pero no se da en todos los casos. ¿Sí? Cada vez que Dios le habla a los judíos, hermanos, cada vez que Dios le ha hablado a sus hijos en la escritura, en la palabra de Dios, les habla a los papás varones. Y usted lo puede comprobar en Deuteronomio capítulo 6, cuando dice: y estas cosas que hoy te mando se las enseñarás a tus hijos. Y eso se lo está diciendo a los papás varones. No se los está diciendo a las mujeres, se lo está diciendo a los varones. Cada vez que usted se fija, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo hace el milagro de darle de comer a los 5,000 personas, no contaron a las mujeres, contaban a los varones. ¿Por qué? Pues así era la cultura judía, contaban a los varones. Entonces, cada vez que el Señor le habla al pueblo, le está hablando a los varones, porque sabe perfectamente que el varón iba a llegar a su casa y le iba a comunicar el mensaje del Señor a su familia, y esto incluye obviamente a su esposa y a sus hijos. Entonces, ¿por qué se da esto, hermanos? Ajá, y gracias, papá. Esto que me estás poniendo aquí en el chat, eso es muy interesante. ¿De qué generación de cristianos estamos dejando de nuestros hijos, de familias en plenitud? ¿Sí? Y yo se los he dicho, hermanos, ¿qué sucedería si de repente al Señor se le antojara y nos llevara a todos los que ya somos adultos? ¿Usted tiene la plena certeza de que sus hijos seguirían en la verdad? ¿Seguirían siendo cristianos? ¿Seguirían
buscando del Señor aún sin usted, o que su hijo le dijera, ¿sabes qué, papá? Conseguí una beca y me voy a ir a Canadá, me voy a otro país o me voy a otro estado de la República. ¿Estás completamente seguro que tu hijo va a estar en los caminos del Señor? Porque eso te toca a ti responderlo. ¿Sí? No te preocupes tanto por el producto. Preocúpate por lo que siembras. Hay papás que se preocupan por sus hijos, de qué van a hacer, si van a tomar decisiones correctas en su vida. Preocúpate mejor de haber sembrado en el corazón de tu hijo palabra de Dios, porque entonces van a ser chicos sabios. Van a ser chicos que van a tener esa línea delgada en su corazón, en su mente, llamada honra, llamada temor de Jehová, y no van a pasar más allá. No van a ir más allá que un joven sin Cristo. Se van a mantener de este lado, se van a mantener del lado correcto, de la justicia de Dios. Porque tú le sembraste en su corazón un amor profundo y sincero, y un respeto y una adoración que Dios desea que nosotros tengamos como hijos. Entonces, ¿qué representa papá, hermanos? ¿Qué representa papá en nuestras vidas, en la vida de sus hijos? ¿Qué representa papá? Número uno, a ver, apúntalo por favor, hermano. Número uno, nosotros como papá representamos a Dios. Somos la ventana a través de la cual nuestros hijos van a ver a Dios. Así de sencillo. ¿Sí? Si usted es un papá distante, si usted es un papá lejano del corazón y de los anhelos de su hijo, pues así van a ver a Dios, un papá lejano, un papá distante, un papá que no se preocupa por sus necesidades. Entonces, hermanos, nosotros somos la ventana por medio de la cual nuestros hijos van a ver a Dios. Eso es bien importante que usted lo tenga presente en su mente. Número dos, hermanos. Nosotros marcamos la vida espiritual de nuestra familia. ¿Sí? Nosotros somos los que marcamos la vida espiritual, porque algunos hermanos me decían en alguna otra ocasión, hermano, es que no podemos cuidar a nuestros hijos todo el tiempo. Nuestros hijos van a salir a la calle, se van a exponer a diferentes estímulos, obviamente a pecado, a insinuaciones, a mucha influencia pecaminosa. Sí, eso es correcto. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿qué te recomiendo? Ora por tus hijos antes de salir de casa, y ora con tus hijos cuando regresen a tu casa. ¿Por qué? Porque nosotros marcamos la vida espiritual. Efectivamente, va a llegar un momento en que tus hijos crezcan, sean jóvenes adultos, solteros quizás, que van a salir a la calle, se van a enfrentar a las situaciones. Te voy a poner algo bien sencillísimo. ¿Qué vas a hacer como papá si de repente tu hijo es invitado por sus cuates de la universidad? ¿Sabes qué, papá? Es que me invitaron al bar. ¿Y tú como papá? ¿Y qué piensas hacer, hijo? ¿Sí? Vamos a pistear un ratito ahí con los cuates. ¿Sí? No eres capaz de cuidar a tus hijos todo el tiempo afuera, pero sí eres responsable, papá, de lo que entra a tu casa. Si yo a mi hijo, cuando vaya a la escuela y cuando esté en contacto con sus otros amiguitos, se trae expresiones, maneras, hábitos aquí a la casa, yo soy responsable de lo que entra, hermanos, a mi casa. Y hay papás que tristemente han permitido que el pecado entre a su casa y no han hecho nada. Y eso es peligroso. Cuando toleramos el pecado, viniendo de nuestros propios hijos, y toleramos el pecado por amor a nuestros hijos,
Le estás enseñando, le estás diciendo a tus hijos que ellos son más importantes que Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con Elí? Y ya sabemos la historia. Hermano, pero hoy ya estamos en época de gracia, ya, sí. Pero, número 3, tú vas a heredar, hermano, una bendición o una maldición. Y con maldición no me estoy refiriendo a maldiciones transgeneracionales. Me estoy refiriendo a que tú vas a heredar con tus decisiones una realidad en la siguiente generación, que estoy hablando de tus hijos y tus nietos. Tú vas a heredar algo, hermano. Y hay papás que aun con todas sus buenas intenciones han heredado una vida espiritual deficiente, que no pudo en contra de todos los dardos del enemigo, de Satanás, para poder mantener a su familia en los pies de Dios, a los pies del Señor. ¿Y qué es lo que sucede? La siguiente generación se vuelve más débil espiritualmente, más tolerante al pecado, más mundana. Y lo hemos visto, hermanos, lo hemos visto. Papás que antes iban a la iglesia, sus hijos medio asisten y ya los nietos ni van. ¿Sí o no? ¿No lo has visto? Yo sí. Yo sí lo he visto muchas veces. ¿Por qué? Porque no supimos heredar la fe a nuestros hijos. Porque la fe no se hereda como se hereda un terreno. La fe no se hereda como se hereda un coche. La fe se hereda por estímulo. Usted tiene que estimular la fe en sus hijos. ¿Cómo? Con sus propios hábitos, hermanos. Si usted no ora a sus hijos, no espere que sus hijos oren. Si usted no lee la escritura y no se empapa de la escritura, no espere que sus hijos lo hagan. Si usted no defiende la verdad, la justicia y la santidad en su casa, no espere que sus hijos por sí solos lo hagan. Es raro cuando el hijo defiende más la justicia y la santidad que su propio padre. Sí se dan casos, no digo que no, pero son raros. ¿Sí? Cuando yo, papá, tolero ese tipo de actitudes, entonces los hijos, pues si mi papá lo hace, pues yo también. Y no estoy hablando de que usted se porte intransigente. No estoy hablando de que usted sea como ese tipo de personaje de caricaturas, que todo es malo, todo es malo, todo es pecado. No. Estoy hablando de pecados que a veces nosotros le permitimos a nuestros hijos. Y hasta se los celebramos. ¿Sí? Hermanos, el papá cristiano debe desear y aspirar a ser la figura grande que ya de por sí su papel de papá es. ¿Sí? Si de por sí tu papel como padre es grande, porque Dios estipuló que la figura de papá fuera muy grande. Bueno, imagínate con papás que no tienen el más mínimo deseo de ser ese papá rescatado de su generación, porque tú como papá rescatas tu generación o le permites hundirse más en el mundo, en sus deseos, a veces basados en buenas intenciones. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, es que mi hijo tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que ser un hombre de bien, ser responsable, ser productivo. Y sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces invertimos más tiempo en su estudio y los metemos en cursos de inglés, francés, deportes, natación, eh, música, la escuela, bla, bla, bla. Y realmente, y esperemos que en 20 años, cuando su hijo ya sea un adulto, sea un cristiano próspero. Sí lo va a hacer, porque usted le enseñó a ser responsable, a buscar la economía, a buscar la responsabilidad, a buscar ganarse su pan. Pero si no lo compensa y no lo equilibra, hermano, con una vida espiritual fuerte y genuina, ¿qué va a pasar? Que en 20 años usted va a tener un hijo profesionalmente grande, un profesional, no solo profesionista, un profesional, pero espiritualmente mediocre. Que se le va a hacer fácil robar, se le va a hacer fácil mentir, se le va a hacer fácil hacer fraudes,
en el SAT. O sea, ¿por qué? Porque no le heredó la fe, no le heredó el temor a Jehová. Y eso es algo que, híjole, si no se siembra en el momento oportuno, cuesta más trabajo después. Y Dios nos manda algo, hermano. A nosotros que ya somos padres, pero que somos hijos todavía, nos manda algo bien importante. Y yo quiero cerrar con eso, hermanos. Quiero cerrar con eso, esto que les voy a decir. Es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Y dice el Señor en Malaquías, hermanos. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Y es lo que yo les estoy diciendo, hermanos. ¿Queremos que nuestros hijos nos honren? Tenemos que honrar a nuestros padres. A mí me encantó esto que yo estaba analizando y ya lo platicaba anteriormente con mi esposa. Y yo decía, ay, ¿cómo le hago para que mis hijos cuando sean grandes honren a su padre? Y mi esposa me dijo algo muy sabio, me dijo, pues tienen que verte a ti honrando al tuyo. Honrar a tu madre y honrando a tu padre. ¿Sí? Entonces, hermanos, no espere que sus hijos lo honren en la vejez. Si usted ahorita, que está joven todavía, no honra a los suyos. Si sus hijos no son testigos de que usted honra a su padre y a su madre, por eso el mandamiento es especial, porque Dios nos está mandando que nosotros honremos a nuestro padre, ¿sí? Y hay dos promesas: para que te vaya bien, seas próspero, ¿sí? Te vayas bien y todos los proyectos que emprendas salgan bien, para que te vaya bien y seas de larga vida, tengas una larga vida sobre la tierra, seas longevo. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos en ese aspecto? A mí como hijo me dice, honra a tu padre. Yo tengo que honrarlo. Tenga ganas, no tenga ganas, se haya portado bien, se haya portado chido mi papá conmigo, me haya dado coche. Eso es irrelevante, hermano. No, es que mi papá no fue un buen padre conmigo. No es que mi papá nunca se interesó en mi vida. Si tú ya eres cristiano, hermano, entonces tienes que entender lo que dice la escritura. La honra hacia el padre no depende de si tu papá fue un buen padre o no fue un buen padre. No depende de si te dio todo. No depende de eso. El mandamiento de Dios de honrar a nuestros padres no depende de lo que nosotros hayamos hecho como papás. Depende de la obediencia que yo le tengo que tener al Señor primeramente, ¿sí? Y del respeto y la honra que yo les debo de dar a mis papás. Que sí influye, no voy a mentirles, sí influye mucho la calidad de la paternidad de los papás en sus hijos, claro que sí. Porque si el papá fue intransigente, fue injusto, poco amoroso, poco expresivo, muy poco dado a sus hijos, obviamente al hijo ya grande le va a costar mucho trabajo honrar a su papá porque su papá fue distante. Sí cuesta trabajo, pero si nosotros ya estamos en Cristo, si yo no lo recibí de mi papá, yo tengo que ahora amar al Señor Jesucristo y en la obediencia a mi Señor Jesucristo honrar a mi papá. ¿Te va a costar trabajo? Sí, sí te va a costar trabajo, pero lo puedes lograr. Sí lo puedes lograr, ¿sí? ¿Para qué? Para que tu siguiente generación sea bendecida. Para que tú seas bendecido. Si esta es tu situación, hermano, si tal vez tu papá no fue un buen papá contigo, no fue amoroso, no fue justo, es más, te abandonó. Si tu papá fue injusto contigo, está en ti. Y te recuerdo la número 3, ahorita te voy a recordar los 3 puntos que te compartí. La tercera, ¿cuál es? Que nosotros heredamos una bendición, hermanos, ¿sí? Si tu papá no fue buen papá contigo, fue injusto, está en ti que a partir
de ti, mi hermano, empiece una nueva generación de personas, una nueva generación de gente diferente, más apegada a la palabra, más obediente y sobre todo que honren la escritura y honren lo que Dios está diciendo en sus mandamientos. Ya dependerá de ti. Ya dependerá de ti. Hay muchos abuelos, gracias papá, hay muchos abuelos, gracias a Dios por los abuelos. Hay muchos abuelos que han rescatado a sus generaciones a pesar de sus propios hijos. Han rescatado a su generación, ¿sí? Un caso especial en este sentido, hermanos, pues es Timoteo, como dice Pablo, que en la fe no fingida que hubo en tu madre y en tu abuela, ¿sí? Hay abuelos que han rescatado la vida espiritual y su descendencia a través de sus nietos. Gloria a Dios por esos papás y por esos abuelos. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sí, hermano? Entonces, que yo no lo aprendí porque yo no lo recibí. Bueno, tú puedes aprenderlo, tú puedes generarlo a partir de ti en tus hijos, para que tus hijos sean bendecidos. Tú quieres que a tus hijos les vaya bien en la vida, pues entonces enséñales a honrarte. Enséñales a honrar tu figura, a honrarte a ti. ¿Cómo? Sé la mejor versión de ti mismo. Sé la mejor versión de ti como papá. Honra a tu Padre Celestial primeramente, obedécelo, búscalo de todo corazón, que tus hijos te vean buscando la verdad, que tus hijos te vean honrando a Dios, obedeciendo al Señor, buscando la santidad, y vas a ver cómo tus hijos van a ser marcados en el corazón por un papá no perfecto, por un papá que quizás no fue, pues sí, no va a ser perfecto, pero sí un papá equilibrado, un papá ecuánime, un papá que a pesar de sus errores humanos, ¿sí?, buscó al Señor de todo corazón. Buscó al Señor de todo corazón. Te voy a poner un último ejemplo, ya con eso voy terminando, hermanos. El rey David, ya saben todos los errores garrafales que él hizo como persona, como ser humano, ¿sí? Se metió con muchas mujeres, el Señor mismo le dijo, ¿sabes qué? Has derramado demasiada sangre. Pero hubo un error que él sí no cometió, y fue el pecado de la idolatría. Él sí le enseñó a sus hijos que el único Dios verdadero es Dios. Así de simple y de sencillo se los pongo, hermanos. Por eso al Señor no le costó trabajo hacer ese pacto y esa promesa con David. Siempre se va a sentar un descendiente tuyo en el trono. Y Dios se lo cumplió en el reino de Judá. Dios le cumplió su promesa al rey David. ¿Sí? Y una honra, una bendición de este papá hacia sus siguientes generaciones. Entonces, hermanos, te repito, ¿sí?, nos habla Dios a nosotros los papás porque somos tres cosas. Nosotros representamos a Dios, somos la ventana a través de la cual nuestros hijos ven al Señor. Número 2, nosotros marcamos la vida espiritual de nuestra familia. Y número 3, nosotros heredamos la bendición a nuestros hijos o le heredamos una maldición. Y repito, no estoy hablando de maldiciones transgeneracionales, estoy hablando de que a veces le heredamos una situación, una realidad más difícil a nuestros hijos, ¿sí? O le puedes heredar una bendición hermosísima a tus hijos, una bendición que Dios respalde, como lo hizo David con Salomón. Dios vino con Salomón y le dijo, así como anduve con David, tu padre, andaré contigo si obedeces a mi pacto. El mismo Dios se lo dijo a Salomón. Entonces, hermanos, seamos papás que amemos a Dios profundamente. Y usted, si todavía tiene papás, hónrelos. Honrelos porque hay una bendición especial para todos los hijos que honran. Y honrar me refiero a
poner a su papá en un lugar especial. ¿Sí? Poner a tu papá en un lugar especial en tu corazón y en tu vida. Dios te bendiga. Fue un gusto haber estado con ustedes. No se les olvide, hermanos, que mañana tenemos culto a las 12 del día. Tenemos también la clase con mi hermano Marco en la mañana a las 10. Y recuerdo que ahorita, aprovechando que estamos en semáforo verde, no hay registro para asistir. Entonces, hermanos, asista, por favor. Lo esperamos ahí en casa, en la iglesia. Siempre con su sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial. Hermanos, dice la palabra, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos permitiste tener. Y yo sé, Señor, que tú tienes un lugar especial para los padres. Permite, Señor, que nosotros como hijos honremos a nuestros papás como tú lo pides, como tú lo demandas, Señor, en la Escritura. Y sobre todo, Señor, que nosotros como papás también ayúdanos, Señor, danos sabiduría para que llevemos a nuestros hijos a tus pies, que nosotros podamos, Señor, enseñarle a nuestros hijos a amarte, a honrarte, a servirte como Señor y Salvador de sus vidas. Bendito seas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendice, hermanos. Fue un gusto para mí haber estado con ustedes y gracias por haberse conectado en esta mañana con nosotros. Seguimos en sábado de oración en la cadena y hermanos, tome un tiempo especial para orar por su iglesia, por su familia. Dios les bendice.